Bienvenidos a la oficina de PGH, para nosotros es grato tener nuevamente tu atención. La historia narrada a continuación no pretende hacer apología al delito, solo tiene fines históricos e informativos. Recuerda que el relato está basado en anécdotas e investigaciones, por ello puede que algunas cosas no hayan sucedido como se cuentan en el video, eres libre de sacar tu propia versión. Juan Fernando Toro Arango, la monja voladora, era un hombre a la vez afortunado y siniestro. Un infiltrado en la élite de Antioquia y un verdugo sin piedad de esa casta pujante de industriales y hombres de negocios, la más creativa y solidaria de toda la nación. Los Londoño Huite nacieron y se criaron 8. Sin embargo, en 1989, Juan Fernando Toro Arango, la monja voladora, se convirtió en el Londoño Huite número 9. Dejó de presentarse por su verdadero nombre, Juan Fernando Toro Arango, y empezó a hacerlo como Fernando Londoño Huite. Bajo ese seudónimo urdió tantos plagios de industriales notables y de sus familiares que pronto su fama dejó de ser un asunto solo de dominio de las altas esferas de la empresa del Dr. Toro Arango había hecho una carrera vertiginosa y temeraria, pero, eso sí, soslayada en el crimen organizado. Se conectó con el submundo del crimen por circunstancias profesionales, pero, antes que salir, él decidió anclarse allí. Ingeniero de la Universidad de Antioquia, graduado en 1986, Juan Fernando Toro Arango se inició como interventor de obras civiles en la firma Nagisa Abet Asociados. Su primera tarea consistió en supervisar la construcción de una finca en El Peñol. 3 años más tarde, en 1989, la monja voladora dejó la firma Nagisa Abet Asociados, se convirtió en socio de Luis Guillermo Londoño Huite y, por esa vía, en asesor primero indirecto y después directo de los privilegiados del tráfico de nieve y, por último, de sus más sangrientos gatilleros. Era una cuestión extremadamente difícil de creerlo, siquiera de imaginar. Los Londoño Huite constituían casi una institución en Antioquia. Santiago Londoño Huite era ex tesorero general del liberalismo, el primer partido político del país, y Guillermo Londoño Huite había pertenecido a la junta directiva de Almacenes Éxito, una cadena de grandes almacenes por departamentos. Una cuarta parte de los antioqueños compraban allí cuanto consumían en casa y más de 30% vestía lo que imponían las diversas secciones del Éxito. Santiago y Guillermo Londoño Huite eran dos de los Londoño Huite de reconocida influencia, pero en esa dinastía contaba además el arquitecto Diego Londoño Huite. Este tenía a su vez una carrera corta pero privilegiada en la administración pública de Antioquia. La imprenta de sus apellidos y su imagen de ejecutivo emprendedor y pujante lo habían convertido en el primer gerente de la empresa más ambiciosa iniciada por ciudad alguna del país, el Metro de Medellín. En razón de ese cargo, por decirlo menos, Diego Londoño se convirtió por varios años, ante el gobierno español de Felipe González, en el vocero oficial de Metromed, un consorcio que operaba con fondos binacionales y a cuyo cargo estaba la construcción del primer metro de toda la nación. En defensa del proyecto, Diego Londoño Huite había representado al presidente César Gaviria y compartido, codo a codo, con el embajador de Colombia, Ernesto Samper Pizano, ante industriales y altos cargos madrileños. Quizás por ello, resultaba difícil imaginar siquiera la magnitud de sus actividades extraoficiales. En razón de ese goodwill y su contacto permanente con la flor y nata de la sociedad y la industria colombiana, Diego Londoño Huite terminó señalando, indirectamente para el doctor y para los bandidos, a algunas de las potenciales víctimas de plagio, a instancias de la monja voladora después de que este se vinculó y se hizo socio de Londoño Huite, una firma prestigiosa de corredores de bienes raíces en Medellín. Millonarias sumas entraban así en las alforjas del propio doctor y de los bandidos, entre tanto que la monja voladora recibía jugosas comisiones por cada secuestro. Diego y Guillermo Londoño Huite hasta resultaban, en algunas ocasiones, de intermediarios y gestores de buenos oficios. Fue lo que ocurrió en el caso del prestigioso empresario Isaías Baida Eschulaman, ex socio de la firma Londoño Baida y compañía. Baida fue secuestrado un día después de retornar a Colombia tras un largo periodo en Estados Unidos. A pesar de las precauciones que tomó, evitó volar directamente a Colombia y viajó Miami, Panamá, Medellín, terminó siendo identificado en el aeropuerto de Río Negro por la monja voladora. Él lo señaló a un combo de hombres de El Mágico. Después del plagio, atendiendo una expresa solicitud de la familia Baida, Diego Londoño se convirtió en negociador para la liberación del empresario. Diego Londoño explicó a Arturo Baida, hermano de Isaías, que el propio doctor le había mandado a decir que el industrial estaba en poder de las milicias populares de Medellín, un embrión sui generis de las guerrillas rurales del país.
Con el tiempo, Diego Londoño terminó por llevar a Arturo Baida hasta el segundo piso de una construcción sobre la calle Junín, a la que llegaron dos agentes del cartel que se hacían pasar por integrantes de las milicias populares. Estos exigían $10 millones por liberar a su víctima, pero, según habría de afirmar Diego Londoño, habían reducido a $2 millones esa demanda, ante la renuencia de Arturo Baida a aceptar semejantes condiciones. Hubo una segunda reunión. Según dijo en esa oportunidad Diego Londoño a Arturo Baida, en la portería o el buzón de su oficina, en el centro comercial Oviedo, había aparecido un papel con las instrucciones para un nuevo encuentro. Estaban citados en la esquina de una calle en la avenida Oriental. En efecto, esa misma noche, otro agente del cartel que se hacía pasar por miliciano abordó brevemente a Diego Londoño y a Arturo Baida dentro de un vehículo y, al final, fijó una suma definitiva. Los Baida no tuvieron otra alternativa que cancelar varios cientos de millones de pesos en efectivo. A decir de Diego Londoño, sin embargo, si los Baida no tuvieron que pagar más, fue porque él recriminó a la organización por el plagio y porque junto con Arete los obligó a hacer una rebaja. El dinero fue colocado dentro de un automóvil que Diego y Gabriel Londoño Huite y Arturo Baida tuvieron que dejar, en el centro comercial Monterrey, con una portezuela sin seguro y con la llave bajo el tapete. De hecho, aun cuando Diego Londoño Huite siempre se declaró inocente de ese cargo, el 17 de marzo de 1993 en Bogotá, uno de los principales testigos de cargo contra la mafia habría de revelar a la Fiscalía General de la Nación, lo que la monja voladora le relató sobre ese secuestro. Se pagaron $2 millones de rescate. El producto de este fue dividido en 30% al señor Pablo S., 30% al señor Carlos Alzate Urquijo, y el 40% restante para los tres asesores. Diego Londoño habría de afirmar en 1994 que, después de ese encuentro, él se enteró de que su hermano, Guillermo Londoño, había conocido de los planes de la organización para secuestrar a Baida, sin que, a su modo de ver, su pariente se hubiera opuesto con suficiente fortaleza a ellos. Valiéndose de los conocimientos de Diego y Guillermo Londoño y de la información que él mismo podía obtener en la élite industrial y acaudalada, Juan Fernando Toro Arango, Fernando Londoño Huite, el falso noveno Londoño, la monja voladora, se aventura una noche de viernes, en Llano Grande y más exactamente en el restaurante El Nevado, en organizar un secuestro más. Había citado a El Tití y a otros obreros rasos del crimen organizado como Boliqueso y Muelón. Lo esperaban. Él llegaba en un BMW modelo 1986, color azul rey al sexto comensal. Se sentía orgulloso, pues era uno de los principales gestores de secuestros para el AMPA conectada con el doctor. Su nariz era mediana y recta y sus ojos negros. Tenía el cabello peinado hacia atrás. En el contraste con las luces de neón, que brotaban de los avisos del restaurante El Nevado, su piel parecía más oscura y revelaba una edad y una estatura inciertas. La verdad era que no tenía siquiera 30 años y que medía 1,73. Esa noche de viernes llevaba puesta una chaqueta de cuero, pero no portaba su tradicional maletín de ejecutivo. Su audacia era tal que inclusive, en enero de 1993, él habría de tener previsto y rigurosamente calculado, para el caso de que la policía diese con el paradero del doctor, el plagio inmediato de un hermano del entonces presidente César Gaviria. Su víctima era el hijo del potentado de Medias Crisol, un emporio pujante y sólidamente prestigiado en Antioquia, de donde salían cada mes toneladas de licras perfectamente confeccionadas. Al fin surgió lo que esperaba. Una Toyota blanca Land Cruiser, 4 puertas, rauda como un avestruz en fuga, pasó por la carretera, seguida por otra de idénticas características. «Vea, ahí va el muchacho», explicó la monja voladora sin inmutarse y sin reparar un instante en Sandra y Lía. No le importaba si se daban cuenta de esto. Estaba dispuesto a mucho más. Apoyado en su imagen de ingeniero respetable, llevó gruesas sumas de dinero a quienes decían tener influencia sobre algún miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, el cuerpo colegiado de 76 delegados a los que, por votación popular, se encomendó la difícil y compleja tarea de reemplazar la carta política que regía desde 1886. Detrás del dinero entregado por la monja voladora, claro está, no existía fin altruista alguno ni cruzada distinta de la abolición de la extradición. Ay de aquellos que habían escogido la ruta de la guerra contra la mafia. Él mismo estaba dispuesto a coordinar, de hecho, lo tenía previsto, el secuestro de un hermano del presidente César Gaviria. Su pasmosa serenidad y su asombrosa sangre fría, pusieron los pelos de punta hasta a Tití, que explotó como un huracán. ¿Lo seguimos o qué? Y hay que seguirlo.
La monja voladora sonrió, pidió otro trago y después replicó. No. Él va para allí, a la tienda de Flo. El lugar era un santuario de las juventudes adineradas de Medellín y, por aquello mismo, una trampa mortal. La monja voladora pidió la cuenta y todos abandonaron el restaurante Hey Nevado, Titi, Sandra, Boliqueso, Muelón y Lía, y se dirigieron a la tienda de Flo. Sin embargo, no entraron. Era un grupo corriente de noctámbulos en rumba y pasaron inadvertidos durante 2 horas, sembrados en un puesto original pero callejero de chuzos. De fondo, una parrilla con media docena de palitos chinos coronados con una arepa y trozos de carne de res. La víctima salió y la monja voladora llamó aparte a Titi y a Muelón y cumplió con lo suyo. Les susurró al oído lo que finalmente habían esperado escuchar aquella noche. Ese es el secuestrable. 2 meses después, Titi completó el crimen que empezó a gestarse en el restaurante El Nevado. Boliqueso lo supo en el mismo instante en que Titi lo llamó por teléfono y lo citó en el restaurante La Costillita, situado sobre la 10 de El Poblado. Titi estaba acompañado por otra mujer y Boliqueso también encontró allí a Chopo y a Muelón. Como usted ya estuvo el día en que Fernando mostró al secuestrable, ahora vamos a ir a cogerlo, explicó Chopo a Boliqueso, sin entrar en más detalles. La víctima estaba en otro establecimiento por la vía de Las Palmas. Era un restaurante rotulado como Baviera y Boliqueso sintió que no tenía otra alternativa. Lo que pasa, explicaría años más tarde a los jueces, es que si uno no cumple las órdenes que ellos le dan, lo matan. Eso no necesitan decirlo porque uno ya sabe que esa es la ley que impera allá. También estaban Juan Carlos, el Latino, Jaime Arroyave, Tarzán, el Cabezón, Toby, el Ñato y Balmer. Hay que entrar por el señor, sentenció Chopo y avanzó. Muelón lo siguió al instante. El hijo del dueño de Medias Crisol, ese emporio de toneladas de licras, que era la vida en la piel de millones de colombianas, estaba finalmente, en forma inexorable, en el ojo del huracán. Después de hacer su primera incursión al restaurante Baviera, ni Chopo ni Muelón tardaron más de 1 minuto. Los escoltas de la víctima estaban afuera y solo era cuestión de desarmarlos. Titi debía supervisar esa parte de la operación y tomar sus armas. Una Uzi, un revólver y 2 pistolas. Lo demás, por lo menos así lo percibían los hombres de la organización, era un juego de niños. Muelón y Chopo entraron nuevamente en el restaurante. Esta vez con las armas a plena luz y con el dedo puesto en el gatillo. Los seguían otros 3. El hijo del propietario de Medias Crisol estaba con 3 hombres y varias mujeres. Muelón disparó un tiro a la cabeza de uno de los acompañantes del secuestrable y le quitó el arma a otro. Chopo se apoderó de la 765 con salvoconducto del secuestrado y después lo embarcó en el auto de Toby. Un Mazda 323 azul. El automóvil partió raudamente por la vía de Las Palmas hacia una casa quinta que, según habría de informarse a la Fiscalía General de la Nación, era propiedad de un bandido del cartel a quien apodaban Ney Mugre, pero cuyo verdadero nombre era Luis Carlos Aguilar Gallego. La casa era una fortaleza. Estaba situada en el kilómetro 16, al lado izquierdo, en una subida con curva. La vivienda era enorme, de 2 plantas, y estaba bordeada por una impresionante y extensa reja blanca. El Cabezón, Balmer y Tarzán hicieron el primer turno de vigilancia. Más tarde, otros trasladaron a la víctima a una finca en Alejandría, Antioquia, propiedad de un hombre que se preciaba de ser amigo de Chopo y durante 4 meses y algo más Guillermo Gerardo Sosa Navarro, Memóbolis, se encargó de proveer los comestibles y de llevar los mensajes. Aunque nunca existió evidencia alguna de que alguien hubiese pagado un solo céntimo por aquella liberación y todo indicó lo contrario, el secuestro cesó después que la monja voladora dijo haber obtenido 30 millones de pesos y de que los trabajadores recibieron varios millones que, en todo caso, según pensaban, no debían representar mucho frente a las sumas percibidas por Chopo, Guillermo Zuluaga, Cuchilla o Pasarela, la modelo y Titi. Tras la captura de Boliqueso, este le señaló a las autoridades a Juan Fernando Londoño Huite, si la monja voladora. Les dijo que era un individuo de aproximadamente 30 años y que era la cabeza visible de los secuestros de la organización. La policía allanó entonces las oficinas de LGM y de Londoño Huite y CIA. Indagando por el acusado. Todos los hermanos Londoño Huite concurrieron para dar la cara. No existía ningún Juan Fernando Londoño Huite y que ninguno de los miembros de la familia era menor de 30 años. A Diego Londoño Huite y a uno de sus hermanos los llevaron a Bogotá para un reconocimiento. No son ellos, dijo Boliqueso a las autoridades. Diego explicó que el citado Juan Fernando era un impostor cuyos apellidos reales eran Toro Arango, y se trataba de un ex empleado de su hermano Luis Guillermo.
les confirmó lo que se sabía, que Toro Arango, conocido en el mundo de los delincuentes como la monja voladora, utilizó la información de su trabajo y su relación social con la familia Londoño Huite para conseguir información y pasarla a la organización para iniciar secuestros. Los hermanos Londoño quedaron libres, y la persecución de las autoridades se centró en torno a Toro Arango, quien ante el acoso se entregó, por medio de un oficial de la Armada, en residencias Tequendama en Bogotá. Toro Arango se reunió con el fiscal, y a pesar de que existía orden de captura en su contra, este lo dejó en libertad a cambio de que colaborara con las autoridades. Convertido en informante, condujo a los Pepes a una finca de Llano Grande donde se hallaba Diego Londoño Huite. Ante la presencia de hombres armados, Londoño se echó a rodar por unos potreros para esquivar los disparos y huyó, mientras su casa era incendiada. Posteriormente, Toro Arango, ante el intento fallido contra Diego Londoño, orientó al grupo en el secuestro de su antiguo patrón Luis Guillermo Londoño Huite. Diego Londoño, sabiendo que era a él a quien buscaban, trató de canjearse por su hermano. Pero Luis Guillermo apareció muerto. Los Pepes querían muerto a Diego Londoño Huite porque conocía muchos hechos y personajes vinculados con el doctor y ahora con los Pepes, y se convertía en un testigo incómodo, y porque en el pasado, en 2 ocasiones, había oficiado de intermediario entre los narcotraficantes y el gobierno y temían que volviera a propiciar contactos para una nueva entrega de Pablo. Pero ya tampoco el mágico confiaba en él, nadie confiaba en nadie. Ante el asedio pidió protección a la justicia. El fiscal de Grave, aspirando su habitual pipa, le dijo que esperara un poco, y a los 2 días le respondió con una orden de captura. Londoño se entregó a las autoridades y los cargos precisos en su contra aparecieron meses después, cuando estaban por vencerse los términos legales de su detención. Hombres de Pablo, que lo consideraban un sapo traidor, lo involucraron en secuestros y en el envío de varios kilos de nieve. Según consta en el expediente, después los testigos se retractaron, y afirmaron que habían declarado instigados por la fiscalía, pero aún así Londoño enfrentó largos y engorrosos procesos judiciales. Gracias por llegar al final del relato. No olvides suscribirte al canal y compartir el video. Hasta la próxima.